¿Qué tal amigos de Método Colapinto? Bienvenidos a una nueva entrega en esta ocasión para hablar en parte y hacer un resumen de esta séptima fecha del calendario 2025 de Fórmula 1 con un Franco Colapinto que en términos normales y lógicos, bueno, terminó cumpliendo una buena tarea, hizo una buena competencia, una buena carrera, si bien es cierto que había una expectativa un tanto más alta en referencia al resultado que consiguió. Vamos a tratar de analizar y debatir justamente de todo lo que pasó con el piloto argentino este fin de semana tan especial, en este redebut que tuvo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola, un circuito totalmente mítico, de esos circuitos que se utilizaban quizás en la vieja escuela, en la vieja época, donde había grandísimos pilotos del tamaño de Ayrton Senna, Alain Prost, entre otros tantos que se destacaron justamente en aquellos años. Pero si les parece, para continuar con este video, antes, como siempre les mencionamos, no olviden de suscribirse al canal de Método Laboratorio para seguir todas las plataformas y todas las ofertas justamente que tenemos para ofrecerles a ustedes. Mientras tanto, si les parece, continuamos con el video. Finalizó la séptima fecha del Gran Premio de Imola, el redebut de Franco Colapinto, teniendo en cuenta de lo que fueron los grandes 9 premios que tuvo el año anterior el piloto argentino en otra estructura, porque recordemos que el año anterior estuvo en Williams. En este año actual, en el 2025, está haciendo su redebut ni más ni menos que con Alpine, la escudería francesa, en un fin de semana que dentro de todo, en términos normales, casi que cumplió una buena tarea, haciendo un resumen de cómo inició la actividad el día viernes con estos primeros 2 entrenamientos, en la práctica libre número 1, en donde pudo conseguir una buena colocación, 13º, en la segunda 17º, y para el día sábado en la antesala de lo que fue la clasificación, consiguiendo un 18º lugar. Tengamos en cuenta que a medida de que se fueron desarrollando los entrenamientos, el piloto argentino fue mejorando en términos de vuelta, fue mejorando en términos de tiempos, quizás no estando tan cerca con respecto a lo que iba haciendo Gasly, porque Gasly en 2 entrenamientos estuvo entre los primeros 5 o 10 lugares, siendo un tiempo de referencia, siendo obviamente un piloto importante, por lo menos en los puestos que quizás mejor posición le entregan justamente al piloto. Pero sí tengamos en cuenta de que Franco Colapinto, como ya habíamos anunciado en videos anteriores, no había hecho ninguna práctica, no había tenido ninguna experiencia con este A525, con este Alpine, con este modelo nuevo 2025. Sí había hecho algún que otro test privado, sí había practicado con otro auto, pero del modelo 2023, con lo cual era su primera experiencia, tenía que rápidamente amoldarse a un auto, tenía que entenderlo, tenía que tratar de hermanarse no solamente con la estrategia del equipo, sino también con Pierre Gasly, que es su compañero, con los ingenieros de pista. Y en términos normales, en cuanto a los entrenamientos, creo que el argentino hizo una buena tarea. Un punto negro de este fin de semana, antes de desarrollar y hablar un poco de lo que pasó en la final, pues fue justamente el choque que tuvo en la Quali 1 cuando arranca la clasificación. Recordemos que siempre se divide en 3 Quali 1, Quali 2 y Quali 3. Allí van pasando de 15 a 10 y de 10 se definen en la última, que son los que terminan de alguna otra forma determinando justamente las mejores posiciones de cara al día domingo, que se disputa ni más ni menos que la final. Queda un poco el auto casi en el aire, suspendido en el aire, y eso hace que pierda un poco de adherencia. El auto, bueno, se termina despistando. Finalmente Colapinto termina chocando la barrera de neumáticos, y eso produjo algunos daños materiales que no fueron de importancia, porque de hecho se pudieron recuperar y muy rápido de cara al día domingo, que fue justamente la final. Pero si bien es cierto que no pudo terminar y no pudo pasar a la Quali 2, de hecho casi que medianamente estaba garantizado, había que esperar obviamente a ver cómo se daban los pilotos que habían abierto vuelta para ver si Colapinto quedaba o no eliminado en esa Quali 1, pero el argentino había hecho por lo menos un buen laburo en ese momento inicial de esa clasificación, que después casi que terminó con el piloto argentino afuera de pistas, ya pensando en el día domingo. Largó en la 15ª posición, pero por una penalización largó 16º. Ya hablando de lo que pasó el día domingo, un Colapinto que por lo menos pudo arrancar, pasó algunos pilotos en esta parrilla. Recordemos que estamos hablando justamente de Imola, un circuito bastante acotado en cuanto a los espacios, no había muchos lugares como para poder hacer maniobras de rebase, para marcar esa diferencia, y creo que Colapinto, teniendo en cuenta ese antecedente del día anterior en la clasificación y este temor de no equivocarse, de no cometer ninguna equivocación, de ningún error, trató de hacer todo lo posible para hacer una buena largada, para no chocarse, para no complicarle la vida a ningún compañero y tampoco complicarse la vida a él con la presión que tiene por afuera de la atmósfera de la Fórmula 1 con esto de que es el reemplazo de Jack Doohan. El argentino hizo una buena carrera, quizás no funcionó del todo la estrategia que tenía previsto el equipo para con él, y también la estrategia que él tenía con su director y también con su ingeniero, porque esto del Virtual Safety Car y de Safety Car que se dieron justamente en algunas situaciones particulares de la carrera, me parece que le complicaron un poco el planeamiento que tenía el piloto argentino para una carrera que no tuvo tantos rebases por parte del argentino, pero sí con esto de que varios pilotos fueron ingresando a pits, le permitió al argentino adelantarse en algunos puestos. Antes de la vuelta 29, que se da justamente el Virtual Safety Car después de un abandono de Ocon,
este piloto francés que está justamente en Haas, una escudería norteamericana. Recordemos que antes, en la vuelta 22, Colapinto había ingresado a boxes para hacer el cambio de neumáticos. En la vuelta 29 se da esta situación del ingreso al Virtual Safety Car, y esto de alguna u otra forma le complicó un poco la vida, porque cuando se da esta situación del Virtual Safety Car y el Safety Car propiamente dicho, que fueron las dos situaciones que atravesaron y que le sucedieron al piloto argentino durante el fin de semana, hacen que los pilotos que deban ingresar o que tengan que ingresar a la calle de boxes para cambiar justamente el neumático en pos de tratar de tener neumáticos buenos, sanos, de cara a lo que resta de la carrera, como el auto va adelante en el caso del Safety Car, se reduce la velocidad de carrera, hace que el piloto que ingrese al paddock y el box no pierda tanto tiempo. Entonces los pilotos que van ingresando, si mantienen una diferencia importante con respecto a los pilotos que van por detrás, mucho más si hablamos justamente del líder de la carrera, como pasó este fin de semana con Max Verstappen, que lideró la carrera de principio a fin y que no perdió en ningún momento la compostura para quedarse con una grandísima victoria que obviamente le sirve a Red Bull y seguramente será probablemente una preocupación para McLaren. Bueno, te permite mantener esa diferencia. Lo que le sucedió al argentino es que había ingresado mucho más antes de que se diera este Virtual Safety Car, que se da por un abandono de un piloto, y eso hizo que claro, bueno, los pilotos que estaban en carrera fueron haciendo sus vueltas, fueron haciendo sus tiempos, y recordemos que como no había ninguna detención, el argentino fue perdiendo muchos puestos con respecto a sus perseguidores y a los demás pilotos que estaban justamente en parrilla, algo que no se dio cuando se produjo esta situación del ingreso del Virtual Safety Car y también el Safety Car después del abandono y este inconveniente que tuvo Kimi Antonelli en el tramo ya final de la carrera. Esta situación me parece que lo complicó un poco al argentino para no conseguir una buena colocación, que de todas formas creo que en términos generales terminó cumpliendo una buena tarea, porque no terminó con el auto roto. Si uno hace la comparación con lo que le ha pasado a Duhan y con lo que le ha pasado a otros pilotos, terminó con un auto sano. Si bien es verdad que Gasly terminó un poco más adelantado, porque el argentino terminó 16º, misma colocación de cómo salió, si bien es verdad que fue variando las posiciones a medida de que se desarrolló la competencia, terminó en el mismo lugar en el que salió, pero Gasly terminó 13º, largó 10º. Hubo alguna que otra diferencia con respecto al piloto francés, con respecto a lo que pasó con Colapinto, en términos de décimas, en términos de segundos, en las diferencias que pudo sacarle el piloto número 1, el piloto titular, con respecto a lo que mostró el pilarense, pero casi que en cuestiones generales, por así decirlo, el argentino hizo una buena tarea este fin de semana. Probablemente está aprobado, entre paréntesis, para ver qué puede pasar en las siguientes carreras. No significa que ha cumplido absolutamente con la expectativa que se tenía para este fin de semana. Probablemente si no hubiese surgido esto del Virtual Safety Car y del Safety Car, seguramente hubiésemos estado hablando hipotéticamente de que el argentino hubiese conseguido una mejor posición, al igual que Gasly, que en los entrenamientos realmente había mostrado un ritmo muy competitivo, un ritmo muy alto, un ritmo muy bueno, pero también tengamos en cuenta de que Alpine no tiene un gran presente, su auto no es de los más competitivos que tiene la parrilla, si bien es verdad que hay otros que no están mejor, el caso de Sauber, pero Alpine este fin de semana, bueno, mostró una leve mejoría en un circuito que no es fácil, que es complicado y que, como bien decíamos al inicio del video, no tiene tantos espacios para poder hacer rebases, no hay tantas zonas para justamente hacer este tipo de maniobras que, bueno, le puedan permitir a los pilotos adelantarse y ganar algunos puestos en cuanto a los puestos obviamente de importancia propiamente dicho, pensando ni más ni menos en el campeonato. Al margen de toda esta situación, Colapinto ya comienza un poco a preparar lo que va a ser la actualidad y lo que será la próxima fecha, porque tengamos en cuenta que el próximo fin de semana el argentino tendrá actividad nuevamente en Mónaco, un circuito que conoce. Pero para cerrar un poco lo de Imola, me parece que en términos de una opinión personal, Colapinto ha hecho un buen laburo, ha hecho un buen trabajo. Me parece que este error que cometió el día sábado en la clasificación fue un antecedente, un punto negro que manchó un poco el fin de semana, porque había mucha presión para con el argentino en cuanto a resultados, y me parece que esto de no querer equivocarse, de no querer romper el auto, probablemente no volverse loco con esta situación, porque claro, en definitiva la Fórmula 1 termina siendo una trituradora de carne y ha sacado muchos pilotos de renombre, muchos han tenido que dejar de ser pilotos titulares, otros simplemente han sido reemplazados, y me parece que esto pudo haber jugado un papel determinante para con el argentino durante el fin de semana, al margen de que por ahí la estrategia no salió del todo bien como estaba planificado por esta situación que mencionábamos con el ingreso al Virtual Safety Car y el Safety Car, que me parece que es un dato no menos importante
importante para tener presente en relación a lo que pasó este fin de semana. Mucho más sabiendo que no había tanta experiencia previa en cuanto a conocimiento del monoplaza, con lo cual el argentino se iba a tener que topar con un auto totalmente desconocido, iba a tener que conocerlo en los 3 entrenamientos, en la clasificación, y exprimir y sacarle todo el jugo a un auto que no conoce del todo, pero que probablemente en lo que reste de las competencias seguramente lo irá conociendo mucho más, y me parece que esto es positivo de cara a lo que viene. Vuelvo a insistir, no significa que Colapinto haya hecho una carrera magistral o haya hecho un grandísimo trabajo este fin de semana, porque de hecho se espera mucho más, sabiendo todo lo que puede dar, teniendo en cuenta de que es un piloto muy rápido, que se adapta muy rápido a los circuitos y también a las estrategias que el equipo le va pidiendo y a lo que los ingenieros le van exigiendo minuto a minuto en el desarrollo de carrera, y que seguramente tendrá, bueno, fin de semana y varios grandes premios por suerte para poder desarrollar y mejorar fin de semana tras fin de semana. Siguiendo con lo que va a pasar este fin de semana que ya ingresa, hablando justamente de un gran premio muy importante, ni más ni menos que el Gran Premio de Mónaco, un circuito que si era mucho más complejo el de Imola, ni hablar de lo que significa en Mónaco, un circuito muy reducido que tiene 3.337 kilómetros de extensión, que será una carrera que se disputará a 78 vueltas. De hecho ese es el circuito que más vueltas tiene, un circuito que no es fácil y que de hecho tiene un récord de vuelta que se obtuvo en el año 2021, ni más ni menos que con Lewis Hamilton al mando, una vuelta que más o menos promedia el minuto 12.9, una buena referencia de Lewis Hamilton, que desde el 2021 sigue siendo el récord de vuelta y que hasta el momento no se ha sobrepasado. Tengamos en cuenta que se va a disputar un gran premio, ni más ni menos que el de Mónaco, un circuito que no admite errores, un circuito en el que no hay que tener un exceso de confianza, y me parece que esto es un detalle muy importante, me parece que esto es una cuestión que hay que tener muy en cuenta para el próximo fin de semana, y que todos los errores que se cometieron serán corregidos de cara al otro que viene, porque no hay mucho más tiempo para seguir tomando apuntes. Ya rápidamente hay que poner la mente en blanco, la mente fría, y volver otra vez a pensar en el próximo fin de semana, que otra vez volverá a haber actividades en un circuito que es muy complejo, en un circuito que de por sí es bastante lento porque no hay muchos lugares para poder ir rápido, y será muy importante la clasificación, porque tal cual se dé la clasificación del día sábado, medianamente será muy parecido a cómo termine el día domingo. Más allá de todo esto, este fin de semana habrá 2 paradas, que me parece que es una situación muy importante para tener en cuenta, porque estas 2 paradas van a hacer que la carrera sea un poco más revuelta, que pueda haber alguna modificación de posiciones, y que algún piloto que quizás lo veíamos un tanto retrasado se vea, ¿por qué no?, o encuentre alguna ventaja en esto de ingresar nuevamente a boxes, una posibilidad para adelantarse en cuanto a las posiciones, y por qué no terminar en una buena colocación en el tramo final de la carrera. Así que habrá que ver qué pasa este fin de semana, que será obviamente preponderante para la carrera de Colapinto, que ya conoce este circuito. De hecho esta será la tercera ocasión en la que visite este circuito. Recordemos que Franco Colapinto ya corrió en Fórmula 3, corrió en Fórmula 2 también allí, 2023 y 2024, consiguió algunas buenas colocaciones tanto en la carrera sprint como en la carrera final, pero obviamente manejar un Fórmula 1 es totalmente diferente, y si bien es verdad que hay un antecedente de conocimiento para con el argentino, me parece que tendrá que tener muy presente que este fin de semana será un momento en el que no tendrá que cometer muchos errores, porque es un circuito que exige demasiado y que no admite muchas equivocaciones, porque realmente se paga y muy caro. Como antecedente de cara al fin de semana tenemos lo que pasó en el año anterior. Recordemos que el año anterior, para esta misma época del año, el ganador fue ni más ni menos que Charles Leclerc, el piloto que de hecho es oriundo, es monegasco, justamente del Principado de Mónaco. Es un piloto que ostenta 3 pole position en este lugar y que ya ganó, que conoce muy bien es el patio de su casa, se siente muy cómodo en ese lugar. Habrá que ver si a Ferrari le alcanza el próximo fin de semana, con lo que mostró el fin de semana anterior, si le alcanza para quedarse con una victoria, o será momento de mantener lo que ya venimos viendo, ¿no?, con este gran dominio que ha tenido McLaren, a excepción de lo que pasó el fin de semana anterior con la buena victoria de Verstappen, que me parece que le dio un poco cachetazo casi a los líderes del campeonato, a McLaren, y hablo ni más ni menos que a Piastri y a Norris, que tuvieron también un buen fin de semana, pero que no pudieron quedarse con una victoria, que es lo que, bueno, de alguna otra forma tenían planificado para el fin de semana. Pero siguiendo con esto, es un fin de semana importante para el argentino, porque es como su segunda prueba de fuego en un circuito que no es fácil, que no conoce en demasía, probablemente no conoce tanto, más allá de que sí tiene muchas horas de simulador allí, pero no es lo mismo estar arriba de un monoplaza. Un circuito que lo tiene, por ejemplo, como más ganador ni más ni menos que Ayrton Senna, un piloto que en ese lugar ha ganado 6 veces, de hecho es el piloto que más veces se ha impuesto en ese circuito y que en algún momento ha marcado tanta diferencia. Así fue en el Gran Premio de 1988, en ese momento en el que él se transforma como campeón de ese momento, en ese campeonato de Fórmula 1, en el que le llegó a sacar casi 50 segundos a Alain Prost, que era su compañero de equipo en McLaren, y que por un error humano en la vuelta 66 a 11 vueltas, recordemos que este Gran Premio tiene 78 vueltas previstas, a 11 vueltas de que finalizara termina chocando
chocando y le da la opción a que su compañero, bueno, se quede con la victoria en un error que casi, bueno, termina siendo garrafal para la carrera de Ayrton Senna, pero que se recuerda la diferencia que logró sacar el piloto brasileño. Y por qué abro paréntesis en esta situación, porque el exceso de confianza, lo que le pasó a Ayrton Senna en ese momento, termina siendo un punto determinante a la hora de tomar decisiones en este fin de semana. Por eso para el argentino será importante no ir en exceso de confianza, no estar excedido de confianza, ni tampoco sirve ir apichonado por lo que le pasó el fin de semana. Tendrá que ser a prueba y error, sabiendo de que aquí el margen es mínimo, no tiene que equivocarse demasiado el argentino, pero tendrá que sacar a relucir toda la capacidad conductiva que tiene, que me parece que está totalmente demostrada. Y si bien es verdad que en este circuito probablemente no veamos a un motor tan potente o en su máximo esplendor, sí aquí se sacará a relucir toda la capacidad que los pilotos puedan tener en el volante. Por eso me parece que Colapinto puede tener un buen fin de semana. Insisto, va a ser muy complejo, y como antecedente para traer mucha precaución de cara a lo que va a pasar este fin de semana, tenemos el punto y el detalle de lo que pasó el año anterior. En la primera vuelta, un choque enorme que tuvo como protagonista a Magnussen, a Hülkenberg, dos pilotos de Haas, y a Checo Pérez en el tramo final de la parrilla, un accidente enorme que produjo una bandera roja, abandono de 3 pilotos, y creo que esto tendrá que tenerlo muy en cuenta Colapinto, porque como no hay tanto espacio, tanto lugar para hacer rebases, habrá que estar con mucha cautela, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia a la hora de realizar maniobras, a la hora de administrar justamente los recursos para no equivocarse en un fin de semana que va a ser muy pero muy importante para el piloto argentino. Ya para cerrar, recordemos que la actividad va a iniciar el día viernes a eso de las 8:30 con el primer entrenamiento, el mismo día viernes al mediodía de nuestra República Argentina, el segundo entrenamiento el día sábado 7:30, el tercer y último entrenamiento, y a las 11 será la clasificación del día sábado, y el domingo a las 10 de la mañana, mismo horario que el fin de semana anterior, el Gran Premio de Mónaco, la octava fecha de este calendario 2025 de Fórmula 1, en donde seguramente todos los argentinos vamos a seguir y muy pero muy de cerca todo lo que pase en relación con el argentino Franco Colapinto, que no solamente representa a nuestro país, sino que también en parte representa justamente al PIN en esta importante competencia, que obviamente siempre hablamos que la Fórmula 1 es la meca del automovilismo internacional. Una pastilla simplemente para cerrar y para tener en cuenta de lo que pasó este fin de semana, que ustedes seguramente recordarán en las prácticas libres, en los entrenamientos, Franco Colapinto tuvo un pequeño encontronazo con Yuki Tsunoda, en donde el piloto nipón, bueno, le hizo un gesto grosero con la mano, mostrándole justamente el dedo mayor de su mano, que después se pudo ver en cámara. Y a partir de esta situación, muchos fanáticos argentinos a través de redes sociales amenazaron, hicieron memes, de alguna otra forma, bueno, utilizaron las redes sociales para cargar justamente contra el piloto nipón por esta situación que se había surgido y había ocurrido justamente propio de la carrera. A través de esta situación, como vieron, esta cuestión recalaba y era muy importante, bueno, la FIA sacó un comunicado pidiendo que los argentinos, aquellos que son simpatizantes de Colapinto y que lo siguen muy de cerca, estén un poco más tranquilos, que no se vuelvan locos y que entiendan de que atrás de Tsunoda hay una familia, hay un ser humano que sufre por estos agravios que se realizan a través de redes sociales. Así que, muchachos, simplemente para tenerlo presente, a estar muy tranquilos, a no volverse loco. Esto simplemente es una carrera, no es una cuestión de vida. No hay que agraviar a otro piloto, a otro competidor, a otro deportista, porque claramente no le gustaría a nadie que a Franco Colapinto le suceda y le pase exactamente lo mismo. Por eso, simplemente para de alguna u otra forma estar digamos acorde y en acuerdo con este comunicado de Fórmula 1 y a ser muy cautelosos, porque lo importante aquí es justamente el apoyo que el argentino le puede brindar a Franco Colapinto sin antes complicarle la vida a otro piloto. Así que a tener muy presente esto para el próximo fin de semana, y obviamente nosotros vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase con el piloto Franco Colapinto. Mi nombre es Germán Ramírez Viloto, será hasta el próximo video, y como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse a las redes sociales, a todas las plataformas de Método Laboratorio, para seguir todo lo que tenemos para ofrecerles a ustedes desde aquí, desde la provincia de San Luis. Escucha, te doy un tip para que tengas el mejor lomo de San Luis. Es fácil, solo tenés que ir a Johnny Deeps. Todos piden Johnny Deeps, Johnny Deeps. Johnny Deeps, el mejor lomo de San Luis, San Martín 692, frente al banco. Lomo dije, lomazo.